Hay personas que están en una etapa tal vez previa a la que tú estás, entonces que tú les enseñas lo que viene en la siguiente etapa añade un montón de valor. El punto de no retorno básicamente es que tú debes buscar esas situaciones donde ya no hay diferencia entre rendirte y seguir. En Credit Core Capital me decían, oye, vamos a ver esta inversión específica para tal cliente. Yo voy a llegar con muy buenas preguntas a la reunión que tengamos y voy a hacer todo lo posible para liderarlo hasta donde llegue mi experiencia. Pero creo que algo bonito era eso, que yo creí en la misión que teníamos cuando estábamos en Guarda, que era ser la herramienta para que los peruanos ahorren, aumenten sus ahorros. Justo hace poco hice un blog sobre cómo invertir siendo estudiante. Ah, mira. Tomando en cuenta que no tienes mucho dinero. Entonces, así rápidamente... Bienvenidos a un nuevo episodio de No Solo es Estudiar. Hoy estamos con Pedro Ramos. Pedro Ramos es uno de mis grandes amigos e incluso ya lo conozco por varios años y me alegra mucho tenerle el día de hoy. Pedro ha pasado por Credit Core Capital, ha estado en todo el frente de innovación en el BCP y también ahorita está en Happy. Tiene toda una trayectoria gigante que vamos a tocar desde una dimensión profesional, social, de impacto y finalmente ese personal de cómo todo ese mindset lo llevó a lograr todo lo que ha venido construyendo. Así que nada, bienvenido Pedro. Bienvenido. Gracias, José Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es mi primera vez en un podcast y algo que me parece divertido es que también va a ser un reencuentro para los dos. Sí. O sea, nada, acá listo para escucharlo. Aquí lo chévere de esto es que justamente creo que lo que ahorita toditos vamos a conocer es justamente lo que me hubiese gustado conversar con Pedro de todo el tiempo que no hemos podido conversar. Entonces, justamente mencionas que es tu primera vez en un podcast, pero hace menos de una semana también fue tu primera vez como panelista en una conferencia, y no menor, una de todo el nivel de Sudamérica, de LATAM, de Wealth, la conferencia de Wealth. ¿Puedes hablar tú, por favor? Sí, claro. El día sábado estuve en Wealth Expo Latam, que es una de las convenciones de trading e inversiones más grandes de toda Latinoamérica, donde tuve la oportunidad de representar a Happy. Ya les voy a contar un poco más de qué es Happy, pero sí, fue todo un reto porque inicialmente habían invitado a el que es el CEO y de pronto, por cuestiones de la vida, no podía ir y la pregunta era, ya, ¿y quién va? Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas y oportunidades como esa, tienes dos opciones. O esperas a que alguien diga yo, o tú dices yo primero. Entonces, al toque la pensé, dije ya, yo quiero hacerlo. Me parece alucinante. Y cómo, o sea, desde que dijiste yo hasta el momento, ¿cómo pasaste? Y luego después de que ya te subiste al escenario, presentaste, ¿qué tal esa experiencia después también? Ya. Creo que desde que dije yo, lo dije con un poco de dudas. Dije, si me preparo o si estudio, yo lo puedo hacer bien. Entonces sí hay como una convicción inicial de creer que tú puedes hacerlo, pero también una humildad de, yo sé que todavía no estoy lo listo que puedo estar. Faltaban 4 días o 3. 4. Entonces sí creo que traté de decir, tengo la convicción, pero también estoy dispuesto a prepararme. Eh, y desde que dijeron ya, está todo listo para que seas tú, hasta que fue el momento de subirme al escenario, en el día a día nosotros andamos en varias cosas, el equipo de una startup es pequeño, entonces recién, digamos, me preparé a fondo los últimos día y medio, 2, conversando un poco con Dushko, que es el que dirige la empresa, y bueno, con Cristina, que es mi jefa, y mucha emoción, porque justo el tema del panel era activos financieros al alcance de todos, que es justo una de mis misiones. Entonces creía que había un match, estaba emocionado por ese lado, pero también el nerviosismo de no saber si vas a estar en la talla. Claro, claro. Entonces, sí, un poco de ambos, bastantes emociones durante. Se retrasó un poco en la conferencia, entonces pude repasar un poquito más. Y tengo mucho apoyo de mi familia, de las personas que quiero. Y al final salió bastante bien, lo disfruté una vez en el escenario, Claro. fluyó y creo que ha sido una gran experiencia. Sí, excelente. ¿Y esta misión que tú dices ha surgido a raíz de que estás en Happy o es que
antes de entrar a Happy ya la tenías y de alguna manera se alinearon? Sí, definitivamente es algo que se alineó y que creo que es clave al momento de trabajar en algo, o sea, trabajar con muchas más ganas. Es clave estar alineado con tu propósito. Entonces, yo descubro mi propósito poco a poco, desde que comienzo la universidad, pero si tuviera que resumirlo es ganar conocimiento y compartirlo con el resto para aumentar el capital humano de Latinoamérica y también la inclusión financiera. Entonces yo tenía esto bastante claro más o menos hacia inicios del año pasado y las diferentes actividades que he ido haciendo han estado alineadas con eso, principalmente por educación e inversiones. Entonces, ¿qué mejor que estar en una empresa que cree en eso? Está bueno. Buenazo. Y justamente en eso, Happy fue, entiendo que también tu primer encuentro con un lado de, o sea, tú tienes un perfil que comienza en Happy, Credit Corp, BCP y luego de nuevamente Happy. Un lapso de 2, 3 años aprox. Y con lo que mencionas, pasaste de startup a una mega corporación, a la partecita, bueno, al todo el grupo de que es Credit Corp, luego a la corporación y nuevamente startup. ¿Qué aprendizajes te llevas de cada uno? Genial. Yo creo que mi, mi historia comienza un poco antes, tal vez luego les puedo comentar, pero siempre busqué hacer cosas que yo creía que podían tener un impacto, primero materializadas en voluntariados. Luego apenas salió una pequeña oportunidad de hacer trabajo de campo en la pandemia para una investigación. La hice y bueno, también alguna vez pude trabajar con Miguel del PAD. Ah, ok. Entonces, sí, entonces creo que con todo eso yo tenía muy claro que quería aportar algo significativo a mi país y luego escalé a pensar en la región. Y cuando ya estaba con todas estas ganas, justo primero me escribe un amigo que estudia afuera, que quería comenzar su startup. Yo no tenía idea que era una startup. Y fui el primer de 3 empleados en una startup que quebró a los 4 meses. Levantaron dinero, pero me gustó la historia, me gustó la experiencia. No tuvimos nada de éxito, de hecho, fracasamos bastante rápido, evidentemente. Pero las personas con las que compartí esa experiencia siguen siendo muy amigos míos y despertaron ese interés en todo este mundito. Entonces, con ese background y ganas de hacer algo, es que yo digo, oye, de repente un camino es comenzar en un Starbucks. ¿En qué ciclo estabas ahí, bro? Ya estaba más o menos en quinto ciclo. ¿Qué estudias, disculpa? Economía. Ah, Economía en la Universidad del Pacífico. Sí, sí. Entonces, nada, con esas ganas comencé a investigar más. Yo ya estaba utilizando Happy para invertir. De hecho, apenas literal a los meses, le metí plata. Entonces yo ya conocía esto, me di cuenta que podía juntar varios mundos que me interesaban y yo dije, oye, quiero trabajar acá. Nunca había tenido contacto con nadie de Happy en lo absoluto, ya. pero dije, quiero esto, me gusta lo que están haciendo, soy usuario, ¿qué se puede hacer? Estando en quinto ciclo era difícil entrar como practicante y de pronto una amiga manda una convocatoria para comenzar a escribir artículos. Pasan más o menos 2, 3 semanas desde que hago mi aplicación y recién me responde como, oye, nos gustó tu trabajo, queremos que comiences. Bien. Entonces yo comienzo haciendo artículos semanales para ellos que me pagan algo fijo por cada uno de los artículos, no era como alguien contratado en el día a día del equipo. O sea, era pago por producción. Sí, era freelancer, algo más como en paralelo. Y lo que me lleva a esa experiencia es, claro, tener mi primer contacto profundo con una startup que sí tenga ese hipercrecimiento que es propio de este tipo de empresas. Es de YC, Y Combinator. Sí, sí, entonces te da esa sensación de que eres parte de algo que va a ser grande, que va a ser grande, que va a tener un impacto. Eso fue bien chévere. Y después era algo en lo que yo sentía que estaba aportándole a los demás lo que yo había aprendido de antes. Porque yo comencé a invertir a inicio de la pandemia y todos mis errores y aprendizajes los comencé a compartir en estos artículos. Y otra ventaja más de hacer estos artículos fue que
podía hacerlos durante mi intercambio. Yo era freelancer hasta durante mi intercambio. Ya les voy a contar un poco más, pero fue una experiencia bien interesante poder seguir haciéndolo y más o menos hacia diciembre, que ya estaba terminando mi intercambio, le pregunté al equipo de Happy, oye, ¿habrá algún lugar para mí? Todavía no lo había, entonces dije, bueno, yo quiero comenzar a practicar y ahí es que busqué diferentes alternativas, quería buscar algo que me rete muchísimo en el mundo de inversiones o innovación. Eso incluía startups, fondos de inversión, etcétera, etcétera, hasta consultoría, diría. Y salió esta primera oportunidad justamente en Credit Corp Capital, en el Family Office, gracias a haber invertido desde hace muchos años y haber participado en este blog. Que algo que me abrió las puertas. Estando en Credit Corp Capital, lo que más destaco es la estructura que te da para analizar inversiones. Es bastante profundo y una gran experiencia poder trabajar con personas que ya tienen una larga trayectoria. Personas que han dirigido a FPs, que vienen con un MBA y todo ello te nutre de muchísimo contenido, Ilusiono también. te ilusiona, te hace creer en ti mismo. Entonces, definitivamente fue una gran experiencia ahí en Credit Corp Capital con un equipo, a pesar de ser una empresa grande, yo estaba en el Family Office, en la estrategia de inversiones. Entonces era el que dirigía la estrategia de inversiones y su VP. Eran como personas con uno de 7, 8 años de experiencia, tal vez un poco más, el otro de como unos 15 años de experiencia y yo con un mes de experiencia. Entonces, que naftadas de todo ese conocimiento es algo que agradezco mucho, pero sí me he dado cuenta que mis intereses estaban fuera de ese rubro. Como en el día a día yo preguntaba, oye, ok, entiendo más o menos hacia dónde va la cosa, pero ¿por qué no invertimos en startups? ¿O por qué, no sé, han visto esta otra empresa latinoamericana que está generando un montón de impacto, Nubank? Como hay que analizar. Entonces siempre como mi foco no terminaba de conectar, creo, con lo que se hace en esa industria. Entonces dije, ya, ¿cómo hago yo para moverme hacia la innovación? Y la puerta que se me abrió fue entrar al DCP, a una de las áreas de innovación que se llama Nuevos Negocios, donde aceleran lo que incuban en el centro de innovación. Entonces yo estuve en Guarda, que es la alcancía digital, y creo que lo que más destaco es que comprendí cómo funcionaba un banco, súper alto nivel, porque no estaba como, digamos, viendo todo el banco, pero tenías constante contacto con diferentes áreas y aprendes a trabajar en una organización grande, que tiene procesos, que tiene tiempos, Equipos, jerarquías. jerarquías. Claro. Entonces, creo que me ayudó a tener una visión un poco más completa de los servicios financieros en general y cómo pensar la innovación desde un punto de vista corporativo, que igual tiene un montón de cosas que enseñarle a las startups. Y ya con eso, de pronto está ahí trabajando en el BCB y me escribe de nuevo Dusko, que es el que dirige esa CEO, súper así de pronto. Y me dice, oye, ahora sí hay un puesto. Y nada, conversé con las personas que creo que conocen más de startups. Me tomé unos días y le dije, mira, estoy bastante interesado. Todavía no. Podríamos tal vez llegar a trabajar juntos una vez que cumpla como un tiempo mínimo que quería cumplir en el banco. Y ya. Entonces ahí me uní por fin al equipo de Happy ya como a tiempo, todavía como un practicante, pero a tiempo completo en la práctica porque hay un montón de cosas que están pasando en una startup y sí, creo que te enseña a trabajar con bastante agilidad, aunque ni siquiera es una palabra que se utilice mucho en las startups. Claro, o sea, agilidad es un término tal vez un poco más corporativo. Sí, o sea, una esa empresa grande que quiere Pero acá lo Considera actuar como startup, o sea. acá lo haces por inercia, porque no te queda otra. O sea, o te mueves o pierdes. Entonces, sí, aprendes a trabajar bastante rápido, aprendes a lanzar rápido, medirlo, iterarlo, poner a los usuarios al centro, tienes una comunicación bastante directa con ellos. Entonces, hasta ahora ha sido una experiencia increíble y
Y creo que sí, o sea, si veo hacia atrás, todo me llevó a que en el momento en el que por fin se dio la oportunidad de entrar a una startup, en serio, ya venía con algo que aportar. Entonces, o sea, si unes dos puntos, todo tenía sentido. Sí. Ese fracaso de tu primera startup terminó en un efecto dominó que te llevas tú donde ahorita estás. Definitivamente, To- definitivamente. Sí. Y yo creo que no es que esté muy lejos, o sea, creo que este es solo el comienzo, pero definitivamente ha sido como un comienzo que me gusta, del que creo que me ha dado buenas bases. Claro, y de hecho has podido como probar un poquito de cada uno, ¿no? Porque ha pasado de estar en Happy, pero, o sea, por la parte de artículos, y luego ya entrar a este Credit Corp Capital, luego a BCP para ver la banca como es, pero desde el lado más innovador, y finalmente ya pasas a esto que viene a ser Happy y la parte de Growth, ¿no? Y creo que también hay como la sensación de que no puedes ir a empresas que recién están comenzando y te queda el FOMO de, oye, ¿qué hubiera pasado si es que ni una promoción? Sí. ¿No? De repente estaría más reconocido, de repente aprendería esto o tendría más recursos para desplegarme, pero yo ya no lo tengo porque ya lo probé. Claro. Sé lo bueno que tiene y también sé que distingue estar en una startup, que hoy es lo que realmente valoro mucho. FOMO, Fear of Missing Out, ¿no? Ay, justamente perderse esa experiencia. Ahí una cosita es, comenzó con esa parte de la primera startup que estuviste, pero luego te mandaste a literalmente a escribir con experiencia de un quinto ciclo para una de las super empresas de YC en ese momento. Y está el famoso síndrome del impostor por la cual la gran mayoría de gente no comparte sus pensamientos sabiendo que tu pensamiento finalmente sí o sí le va a ayudar a alguien, porque hay alguien que necesita lo que tú ya sabes. Entonces, ¿cómo te atreviste? Sí, definitivamente el síndrome del impostor es algo que ocurre bastante seguido y creo que es algo bueno que te pase porque significa que estás apuntando a algo que te exige, estás apuntando a algo que va tal vez ligeramente más allá de donde tú crees que estás hoy. Entonces, cuando yo comienzo a sentir el síndrome del impostor, hago un doble check, ya por un lado, ¿cómo hago para ganar confianza? Y por otro lado, qué chévere que me estoy retando. Bien. Y para comenzar a escribir, bueno, la universidad y otras experiencias similares. De hecho, alguna vez estuve en una organización que se llama Voz Actual, donde ayudé como a corregir artículos, entonces algo había visto. Algo había visto. Y sí, me gustaba escribir, me gustaba contar historias. Em, y por el lado de las inversiones, yo estudiaba mucho por mi cuenta. En quinto ciclo no, por lo menos en economía, no tienes tanto background de finanzas. Eso te lo enseñan recién en ese ciclo. Tu primer curso de inversiones o algo similar es en ese ciclo. Entonces, lo que yo había ganado no lo gané por la universidad. Luego me han enseñado un montón, pero todavía no era el momento en el que me lo enseñan, sino que era bien chancón. Era bien chancón por fuera y me metía a todos los cursitos que encontraba de internet. En el verano me metí a un curso de bolsa de valores. Sí, está ahí. Tío, estamos en el leer todo, ¿qué es esto? Es un programa, justamente algunos íbamos a jugar fútbol y a veces Pedro se quedaba acabando su curso, lo cual me parecía súper admirable. Y nada, la tenía súper clara. Sí, o sea, como en ese momento no sabía de qué me iba a servir, pero quería aprenderlo y me obsesioné. ¿Por qué? Además, porque ya estaba invirtiendo y como había cometido errores, me pregunté, oye, ¿cómo hago para no equivocarme tanto de nuevo? ¿Cómo hago para no perder mi plata? Entonces, me había formado y creo que eso me ayudó a sentir que a pesar de que yo todavía seguía en la universidad, al menos lo que diga no iba a estar mal. Al menos. Al menos como por el nivel de los hechos iba a estar todo bien y iba a poder agregar un valor. Y otra cosa que me gusta hacer y que entendí era que hay personas que están en una etapa tal vez previa a la que tú estás en cualquier tema
Entonces, que tú les enseñas lo que viene en la siguiente etapa añade un montón de valor. Totalmente. Sí. Entonces, sí, no, o sea, no tengas miedo de enseñar algo a alguien que está comenzando. De repente tú estás, claro, también unos años más adelante y tienes la mejor manera de decirles cómo pasar por esa etapa que en ese momento. Y además lo tienes fresco, ¿no? O sea, es como que acabo de cerrar y lo sientes fresco. Y justamente es el propósito de no solo es estudiar. Exacto. Sí, sí, tal cual. Y me parece excelente eso que acabas de mencionar. Y de hecho o sea, me lleva a una pregunta, ¿no? O sea, si tú tuvieras que como darte un consejo hacia tu yo de cuando recién estás empezando, ¿qué le recomendarías si es que no estás seguro de empezar por una startup o empezar por una corporación? Es que es impredecible. O sea, creo que esto me lleva a un punto que era, claro, todas estas oportunidades han tenido un poco de suerte, porque todo ha llegado así. Claro. Yo no... ¿Cómo sabía yo que una amiga iba a mandar por un grupo una convocatoria de un blog? ¿O cómo sabía yo que de pronto, no sé, podía regresar acá? Entonces, creo que no puedes conocer con certeza dónde vas a terminar y hasta ni siquiera diría una fórmula de si debes comenzar por una startup o por un corporativo. Yo iría más a que constantemente, si tienes tu propósito claro, estés trabajando para volverte una persona buena en cumplirlo y si tú cumples tu palabra y estás en los lugares correctos, rodeado de personas correctas, van a llegar esas oportunidades y vas a poder tomar ese reto. Sí. Entonces, creo que eso, o sea, yo comencé por una startup técnicamente con el blog o comencé por un corporativo técnicamente con el Family Office de Credit Corp Capital, pero porque esa fue la oportunidad que me tocó. Pero yo a la par estaba postulando startups. Ok. Entonces, no fue algo tan premeditado, pero sí tenía la convicción de a donde sea que yo entre, quiero que me rete y quiero que esté alineado con esta visión de largo plazo. Sí. Buenazo. Y ahí justamente pasaste de corporativo, que es lo que varios les gusta, por así decirlo, pucha, si estás en corporativo te llegan 1000 ofertas de LinkedIn que te quieren jalar al otro corpo, a otro. Tus amigos dicen, wow, trabajas en este corporativo y mil. Es chévere la verdad. Pero tú ya, ¿cómo decidiste pasar startup, que por así decirlo no tiene tantos reflectores? ¿Cuál fue tu razón para cambiar? La... Creo que en el proceso yo ya tenía bastante claro que era lo que quería hacer algún día. Siempre me quedó este dichito de, oye, algún día lo quiero hacer, porque tuve esta primera experiencia de intentar hacer una startup con estos dos amigos que me contrataron. Y decía, eventualmente tengo que ver cómo es esto. Además, que era algo que yo escuchaba, me metía a todos los podcasts que encontraba. ¿Te recomendaste el de Oso Traba? Exacto. Buenazo. Muy bueno. Le recomiendo a toda la audiencia y Cracks Podcast de Ostrava, que no es solo de startups, traen a gente súper top de diferentes mundos, pero incluye a fundadores de startups que por lo general tienen historias interesantes. Militares que se vuelven Entonces, clientes. era un tema del que yo todo el tiempo estaba pensando, del que estaba investigando, estaba trabajando en el banco y escuchaba algo sobre startups. Entonces fue bastante natural y algo que agradezco es que estando en el banco, mi jefa en la entrevista, como el feedback de 3 meses, que a los practicantes no les suelen dar, pero ese es un consejo, siempre piden feedback. Pedí mi feedback de 3 meses y al finalizar me preguntaba, ¿y cómo te ves en un futuro? Y yo dije, bueno, me gustaría, no sé, entrar algún día a una startup o un fondo de venture capital o algo más de innovación dentro del grupo. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo. Pronto, ándate a una startup. Porque mi jefa venía de una startup y me dijo, creo que tiene mucho para aprender de ese mundo. Entonces, cuando me inscriben con esta oportunidad, yo no sentía miedo. Al contrario, sentía, oye, me van a apoyar. Sí. Entonces creo que conocer que la persona que me estaba dirigiendo en ese momento me iba a apoyar con esa decisión y de alguna manera estaba convencida o me había recomendado que era algo bueno para mí, hizo que este proceso sea mucho más fácil. Fue la primera persona a la que se lo conté y
me ayudó como a que sea bastante llevadero. Claro. Sí, de todas maneras, o sea, sabes que ella, con su experiencia, ya pasó por una startup, de igual manera está donde está, ¿no? O sea, como que en un buen puesto, como que no, o sea, por más de que arriesgues, por decirlo así, porque de todas maneras una startup puede ser un poco más riesgosa que algo corporativo, pero igual después, o sea, sea buena o mala tu experiencia, puedes volver a entrar a este mundo corporativo que es diferente, ¿no? Entonces, relacionado al asunto que mencionaste, de que uno le puede dar un consejo a alguien que está en una etapa previa, como que, no sé, un mes antes, por ejemplo, con ese mes de experiencia, de todas maneras, puedes aportarle algo. Si tú tendrías que dar algún consejo o pensando en ti mismo, tal vez, ¿qué cosas repetirías y qué cosas tal vez no harías? Repetir, de todas maneras, estudiar mucho. Creo que, creo que este estudiar mucho tengo que ser un poco más específico porque era estudiar más allá de lo que me enseñaban en la universidad. No porque lo de la universidad no sea valioso y no porque y no deja de ser una responsabilidad, definitivamente lo era, pero ir más allá ha tenido un efecto como de interés compuesto a lo largo de todos estos años. Como te das dando cuenta que, El financiero. sí, te das dando cuenta que todo lo que sabes se va acumulando cuando mantienes esa curiosidad. Entonces, definitivamente repetir curiosidad, repetir preguntar, después esforzarse mucho, intentar tener un orden. Creo que esa definitivamente sigue siendo una oportunidad de mejora para mí, pero tratar de tener tus horarios claros, tratar de construir una rutina que a ti te funcione. Y por último, y muy importante, rodearte de personas que tú admires, rodearte de personas de las que tú tengas algo que aprender. Y no repetir, definitivamente hay momentos donde te cuestionas es esto del síndrome del impostor, de, oye, ¿seré suficiente para esto? Y piensas, oye, de repente no quiero intentar esta nueva experiencia porque no estoy listo. Entonces, mandarte siempre, no tener miedo, em, aceptar que hay cosas que no puedes controlar. No, así como no puedes controlar esas pequeñas oportunidades que salen de suerte, tampoco puedes controlar esos golpes que pueden llegar a lo largo de tu vida. Entonces, controla cómo reaccionas. No puedes controlar siempre todo lo que te pasa. Es un pensamiento como bastante estoico. Ujú, sí. Y después tendría que pensarlo un poco más. Pero esas son como las dos cosas. No tener miedo a mandarte y aceptar que hay cosas que no puedes controlar. No te estreses tanto por eso. Buenazo. Y ahí, muchas veces, hasta el momento has tenido roles de practicante, pero considero que nunca has actuado como practicante, sino como analista y specialist, todo, y creo que eso es súper bueno. Lo, el beneficio, por así decirlo, que tienes del practicante en una corporación es que tiene ese paraguas de que si fallas, no es por así decirlo, no como te van a castigar, sino saben que estás en una etapa de aprendizaje y todo, y creo que eso has sabido llevar bien. Este, ¿Cómo consideras que ha impactado ese perfil que tú has tenido de siempre nunca tener ese miedo de fallar, sino siempre verlo como que esa oportunidad de igual voy a aprender? Claro, el miedo sí ha existido. No existe. Pero igual, o sea, te mandas a hacerlo con miedo y todo. Y hay una idea que me gusta bastante, que es el punto de no retorno. Básicamente es que tú debes buscar esas situaciones donde ya no hay diferencia entre rendirte y seguir. Ejemplo, estás por correr una maratón, el punto donde da igual rendirte o seguir son los 10 kilómetros, o bueno, media maratón, ¿no? Entonces, lucha por esos 10 kilómetros y te aseguro que al kilómetro 11 vas a decir, tengo que terminar esto. Igual con todas las demás decisiones, entonces, cuando llegan estas pequeñas oportunidades, veo la forma de comprometerme al punto tal que sea peor rendirme. Eh, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, creo que eso aliviado los consejos que le daría a alguien. Ten mucho, hazte dueño de las cosas. A este ya se le llama ownership, pero creo que no hay un nivel de seniority o nivel como de jerarquía en una organización para que tú te quieras hacer cargo de lo que tocas.
Entonces, si a mí en el banco me tocaba ver temas de soporte, atención al cliente, ¿sabes qué? Yo quiero liderar esto. O si en otro proyecto en Credit Corp Capital me decían, oye, vamos a ver esta inversión específica para tal cliente, yo voy a llegar con muy buenas preguntas a la reunión que tengamos y voy a hacer todo lo posible para liderarlo hasta donde llegue mi experiencia. Entonces, esa idea de hacerte cargo creo que te da muchas oportunidades a futuro y te puede dar miedo porque eres todavía, como dicen, un practicante, pero se nota bastante cuando alguien viene con esa actitud y te abre bastantes puertas a querer hacerte cargo. Y luego, cuando llegas a una startup, asumen que vas a ser así. Son el equipo así, entonces sí te tienes que hacer cargo, no queda otra. Pero ya viene en mi caso ya venía como con la sensación o con la idea de que esto era algo positivo para mí. ¿Cuál es el perfil de una persona que entraría a startup? Creo que definitivamente ownership, hasta le llaman mentalidad de fundador, como que te da a cabo que todo lo que pasa en la organización te parezca relevante, no porque no lo hayas hecho tú, lo dejas de lado, te escondes, no. O sea, tienes que querer hacerte cargo. Lo segundo es estar dispuesto a estar en un entorno cambiante. No estar fijado en estructuras porque todo puede cambiar de la noche a la mañana. Es importante tener estrategias, pero también adaptarse a lo que necesita el negocio. De ahí creo que es muy importante ser guiados por data, como data driven. Definitivamente porque todo lo ves, estás constantemente iterando y buscando esas mejoras incrementales en todo lo que haces y querer tener un impacto. O sea, la razón de que existe una startup, o una de las principales razones, es resolver algún problema grande en la sociedad. Y la forma en la que lo haces, o sea, comenzar de cero, teniendo tantas organizaciones grandes que podrían intentar resolver el mismo problema, puede parecer una locura. Entonces, tú tienes que estar un poquito loco para intentar hacerlo en este equipo pequeño, con una visión distinta y querer cambiar las cosas. Entonces, para recapitular, sería tener como esta mentalidad fundador, ser data driven. El tercero que les digo que es querer cambiar las cosas. Y me falta uno, a ver si me ayudan. No esconderte de los problemas, sino todo para No entrarlo. esconderte a los problemas, como Todo contrario. y adaptarte, ser flexible, definitivamente. Hay una frase que es justamente es inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Y pucha, eso es vital, vital. Y nada, bravazo. ¿Y cómo es? A ver, me encanta todo lo que hemos conversado de startups. Y volviendo al gran corporativo, Credit Corp, que es casi casi todo el Perú. Este, ¿Cómo es Credit Corp y cómo es el BCP? O sea, ¿cómo lo has sentido? Entonces yo estuve en el Family Office de Credit Corp Capital, que se llama Victus. Entonces es como un tipo de negocio enfocado específicamente a familias de alto patrimonio. Y tuve como una visión general de cómo funcionaba Credit Corp Capital, pero sobre todo entendí el negocio Victus. Interesante. Creo que algo que destaco mucho es que buscaban un servicio de excelencia en todas las dimensiones de esas familias. Entonces no se conformaban con, oye, en este estoy metiendo tu dinero, sino es ver cómo te ayudamos a que cumplas tus objetivos. Y te ayudamos tanto desde el punto de vista financiero como legal. Entonces destacaría eso, que la visión era bastante holística y de excelencia y creo que lo hacen muy bien. El BCP es una empresa que está en la vida de muchísimos peruanos, que crece mucho, sea donde sea que estés, en la ciudad que estés, te lo vas a encontrar. Entonces te sientes parte de algo grande, es muy probable que conozcas a gente que ya estaba acá. Entonces, sí, creo que hay como una responsabilidad para utilizar ese poder que tienen y ese tamaño que tienen de forma positiva para los demás. Eso es algo que creo que es positivo, pero tienen como reto a más organizaciones que al ser tan grandes, ninguna decisión es independiente. Todas las decisiones se tienen que coordinar. Entonces creería que el reto que hoy tienen ellos es cómo mantenerse innovadores con el tamaño que tienen.
Y ese es el reto para un banco que es solo el Perú, imagínense para las demás grandes corporaciones multinacionales. Sí. Sí, de hecho, en BCP, o sea, interesante esto que menciona de que viste guarda, ¿no? Que también funciona como algo, por decirlo así, pequeño para todo lo que es BCP, pero de alguna manera pensando, o sea, tiene como un vínculo, creo yo, hacia tu misión también, ¿no? Que viene a hacer esto de querer ayudar a no solo jóvenes, sino gente en general a poder cuidar más las finanzas y poder, este, tener una mejor visión a largo plazo con su dinero, ¿no? Porque guarda básicamente es como separa un poco de lo que tienes en tu cuenta para poder reunir dinero y después, no sé, invertir en Happy. Bueno, literal, de hecho, hoy sigo utilizando mi cuenta de una forma similar. Yo automatizo todo en Guarda, hago seguimiento de Cherry al DCT en Organízate, ¿verdad? Como de esa manera sé en qué estoy gastando, voy separando para lo que quiero gastar en un futuro con Guarda y uno de esos bolsillitos es para invertir. Entonces, algo de eso va a Happy definitivamente. Sí. Y lo demás que invierto en Happy es lo que me pagan todos los meses. Entonces, sí, ya me lo pagan directamente ahí y mantengo ese patrón. Pero creo que algo bonito era eso, que yo creí en la misión que teníamos cuando estábamos en Guarda, que era ser la herramienta para que los peruanos ahorren, aumenten sus ahorros. Y una idea central era que para poder ahorrar de verdad tienes que tener un hábito, no puede ser algo de vez en cuando. Y ahí es donde te ayudan las reglas. Entonces, sí, definitivamente creo que algo que me impulsaba a querer hacerlo bien era creer en esa misión que tenía la organización. Sí. Y me parece, o sea, me llama bastante la atención que en estos dos trabajos en los que has estado, tú has sido usuario. O sea, en Guarda y en Happy. Entonces, es como tienes esa idea de qué necesitan y ya que estás ahí, de la forma de que se puede implementar, ¿no? Sí, de todas maneras, algo muy importante cuando quieres, creo que hacer cualquier tipo de negocio es entender al consumidor y es algo que se ha vuelto parte central de toda la cultura de las startups. Justamente uno de los lemas de Y Combinator, que es esta incubadora de startups Silicon Valley. más importante a nivel global, que es Make Something People Want. Haz algo que la gente quiere. Se centra en entender qué es lo que la gente quiere, escucharlos, preguntarles, que, claro, tal vez pueden ser encuestas, pero es ir mucho, mucho, mucho más allá. Es ponerte en los zapatos de los usuarios y mantener un contacto frecuente con ellos. Entonces, definitivamente, ser usuario te ayuda y escucharlos constantemente, abrirle las puertas de la organización a los usuarios, preguntarles qué es lo que les importa, qué problemas tienen, creo que es algo que le da una ventaja clara a las organizaciones para seguir creando cosas que la gente haga. Hace no mucho te pedí un consejo ahí de finanzas y creo que es algo que es últimamente viene en bastante tendencia, que es esta conciencia financiera. Nuestra generación últimamente cada vez ve cómo mejora sus ahorros, esta libertad financiera que todos aspiran también. En líneas a eso, ¿qué insights o qué aprendizajes has tenido y que le podrías recomendar a justamente gente joven de 18, 21, sus primeras prácticas? ¿Cómo le recomendarías o dentro de tus aprendizajes, qué aprendizajes llevaste? Creo que justo hace poco yo hacía un blog, o sea, Sí, pues. eso en el blog, lo hacía haciendo. Me pasó el blog, aquí yo lo escribí. Entonces, justo hace poco hice un blog sobre cómo invertir siendo estudiante, Ah, mira. Interesante. tomando en cuenta que no tienes mucho dinero. Entonces, así rápidamente, una propuesta de paso a paso y jamás daría una recomendación de inversión porque no creo que sea lo correcto. Claro. Deben educarse bien antes de invertir en lo que sea. Sí. Em, pero a ver, lo primero es ordenar tus finanzas personales, es decir, entender a qué estás gastando y evitar esos gastos que te pueden llevar a no tener ningún excedente a fin de mes y aumentar tus ingresos. Entonces, en líneas con eso, lo que yo hice fue, desde los primeros ciclos, buscar maneras de ganar plata, que fue primero como este trabajo de hacer trabajo de campo, de asistente de investigación, de entrar a la startup.3, de hacer artículos. Entonces, constantemente tenía
algo que quedaba a fin de mes que yo podía eh, ahorrar para algo que me interese o invertirlo. Entonces, ordenar tus finanzas, separar gastos que no van y comenzar a hacer plata. Ya luego puedes sacar ese dinero de tus prácticas o haciendo algún negocio, lo que fuera. Pero esos son los dos primeros pasos. Lo segundo, los dos primeros pasos de este primer paso que es ordenar tus finanzas personales. Después, creo que es importante que si tú vas a comenzar a invertir, tengas un respaldo, eh, algo que se le llama un fondo de emergencia, que a nuestra edad no tiene que ser tan significativo porque no te haces cargo de grandes mucho, ya es. cosas en familia, pero claro, al menos ten con lo que podrías sobrevivir un mes para que no tengas que depender de tus inversiones y venderlas justo cuando hay un momento. Y lo tercero es comenzar a invertir y hacerlo joven, porque ahí es donde vas a poder, uno, aprender más. Hoy tienes el tiempo y las ganas de conocer más de los diferentes servicios financieros que existen, los productos de inversión al alcance de nosotros, y ya hay formas de comenzar con poco dinero, entonces no es excusa no tenerlo para comenzar. Lo segundo es aprovechar el interés compuesto, que era la idea que les decía antes. Sí. Lo que inviertes hoy va a generar intereses y los intereses van a generar intereses sobre intereses. Claro. Entonces, el crecimiento de tu inversión es exponencial y si tú comienzas muy joven, en el largo plazo puedes tener cierta seguridad financiera. Adicional a ello, ¿por qué es bueno comenzar joven? Y este es el tercer punto, porque siendo joven no necesitas vender tus inversiones pronto, no es que te vayas a jubilar en el corto plazo. Entonces, toda esta volatilidad que hay en los mercados, a ti no te juega tan en contra como alguien que tenga que vender pronto. Entonces, aprovéchalo, quédate en el largo plazo, en la inversión que evalúes. Si pudiera mencionar alguna, en general, serían productos diversificados en Estados Unidos, solamente por mencionar una, pero claro, no es el único camino. Entonces eso. Buenazo. Y para un no financiero, tú tienes todo ese conocimiento de finanzas que también fuiste construyendo. Un no financiero, ¿cómo podría decir en qué invertir, en qué no? ¿Dónde podría asesorarse? En YouTube, si tienes algún canal o alguno para recomendar, ¿cómo podrías enseñarle a alguien que no está a tu alcance, decirle, oye, mira, por acá hay un camino? Claro, tal vez, perdón, alguien que, o sea, que pase de 0 a 1, Claro. algo así. ¿Qué recomendarías? ¿O a quién recomendarías? Esa es una muy buena pregunta. Creo que este de ser a uno, si es que puedes comenzar con muy, muy poco dinero en algo, siendo el 10% de lo que tengas restante en un mes. Eso, en teoría, muy poco dinero. Hay plataformas en las que puedes comenzar con $5, literalmente. Entonces, métete a algo. O sea, comienza porque una vez que estás en la cancha, tienes una preocupación para que a eso le vaya bien. Entonces, las ganas que vas a tener de aprender creo que son distintas y fue algo que a mí me ayudó mucho. Sí. El consejo dice ya comienza con poco para que tampoco eso que tienes por perder sea significativo. Claro. Entonces, si puedes comenzar con 10, $5, lo que fuera, hazlo, que te va a ayudar a enterarte más. Por Happy. A mí me sirvió que yo comencé con más o menos $150, $200 en la pandemia y lo hice con mi hermano. No podíamos encontrar una alternativa de inversión como que nos permita comenzar con ese monto, pero nos juntamos los dos, invertimos en una SAP tradicional y estar metido y ver cómo mi plata cayó 30% en poco tiempo, porque justo llegó la pandemia. Fue antes de la pandemia. Justo como 3 semanas antes. Fue lo que a mí me ayudó a meterme, no sé, a gestión, a ver qué le estaba pasando a la empresa a la que invertí, ver qué estaba pasando con los índices, averiguar más de la empresa. Entonces, haberme metido al juego fue lo que me ayudó. Con todo esto, meterte en la cancha, comenzar rápido, comienza a educarte. Entonces, existen libros muy buenos. Creo que El comienzo del inversor inteligente es un gran libro. Hacia la mitad ya sobre bastante complicado, no necesariamente es
lo que más te puede ayudar como inversionista principiante, pero creo que las primeras 100 páginas del libro son oro. Muy, muy bueno. De hecho, por ahí tengo un resumen, se lo voy a compartir después. Ya, bueno. Nos puede servir. Además del libro, sí, identificar creadores de contenidos que vayan acorde a lo que tú estás buscando, ¿no? Si estás buscando invertir a largo plazo con seguridad, bueno, consume contenido de personas que hablen en esos términos, porque ahí afuera hay muchas alternativas distintas. Entonces va a haber gente que te va a invitar más hacia algo de trading, de corto plazo. Si lo que tú quieres es irte a dormir tranquilo en algo que ha funcionado consistentemente a largo plazo, identifica los canales que van en esa línea. Y un consejo más, lee el blog de Happy, que tiene como varias entradas ligadas a cómo comenzar si no tienes nada de conocimiento, y tenemos ahí todos los leaks importantes. Entonces eso, constantemente informarte y tener un portafolio diversificado poco a poco desde el inicio. O sea, vas invirtiendo en cosas que conoces, pero te pones un objetivo de ya, mi portafolio va a tener al menos tal número de activos o tanta proporción en ETFs, que solamente para la audiencia un ETF es una canasta de muchas acciones. Entonces, comprando un solo activo, instantáneamente ya estás diversificado en todo el mercado. Entonces, siempre tener la mayoría en eso te va a ayudar a que la volatilidad de tu portafolio, el riesgo de tu portafolio no sea tan significativo, y lo demás sí lo puedes complementar con otras empresas que hayas estudiado bien, de repente que admires, para estar alineado también con otras áreas de tu vida. Buenazo, sí. Excelente. Buenazo, yo creo que con ese mensaje final de cómo empezar a invertir también y cómo empezar a invertir es un buen cierre de tu dimensión profesional, que justamente la razón o de cómo nace toda esa dimensión profesional se basa en tu misión social que tuviste, ese impacto que buscaste y que encontraste en Happy, que veías que podía ir más alineado a tu propósito y todo ese tema de mindset. Entonces, ahorita hemos conocido quién es Pedro Ramos profesional, pero hay un lado de Pedro Ramos que siempre es bien rico y quiero relacionarlo ahorita por el tema social. Has estado en el CADE. ¿Cómo fue tu experiencia?